Mensajes de avivamiento por Daniel Del Vecchio. Capítulo 48. Los dos caminos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Nosotros, los cristianos evangélicos, hablamos de los dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición y el otro estrecho, con puerta angosta, que conduce a la vida eterna. Pero a veces no entendemos que estos dos caminos representan dos muy opuestas formas de vivir. El mero hecho de que entremos por la puerta angosta no significa que hemos cambiado la forma de vivir. Pensamos, equivocadamente, que al haber aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor y habiéndole seguido por el bautismo en agua, ya lo tenemos todo arreglado. Pero nuestra vida sigue igual. Dos formas de vida. Pero estas dos formas de vida son muy diferentes, drásticamente distintas. Una, la de Cristo, es negarse cada día a nuestro yo. La otra es de agradarse, de complacerse, de satisfacer nuestros deseos naturales. Pensamos que si no son cosas abiertamente pecaminosas, son lícitas, pero aunque algo puede ser lícito, no todo conviene. Se ve como uno anda por su forma de hablar, de comer, de beber, de comprar, de vestir, en su dominio propio o en su falta de disciplina personal. Jesús puso las condiciones muy claras de cómo ser un cristiano. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24 y 25. Así que vemos con claridad que una forma de vida es de gratificar la carne, los deseos instintivos naturales, y el otro, muy opuesto, es negarse. Jesús mismo fue tentado por Satanás en el desierto de satisfacer su hambre convirtiendo las piedras en pan, pero rehusó, prefiriendo someter su apetito y obedecer al Espíritu. En Romanos, Pablo escribe: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Romanos 15, 3. Las comidas. Algunas cosas, aunque no aparentemente pecaminosas en sí, no convienen o no edifican. Por ejemplo, en las comidas, cuando uno no practica el dominio propio en las comidas, no reconoce el señorío del Espíritu Santo sobre su cuerpo. Hay que comer para alimentar el cuerpo, con sabiduría y control, no hinchándose. Pues la Biblia dice claramente que uno de los pecados de la carne es la glotonería. Después de convertirnos, nuestras costumbres deben cambiar en esta área. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Las compras y los gastos innecesarios. Las compras y los gastos innecesarios es otra forma de alimentar el yo, sin considerar las necesidades de los que sufren hambre y necesidad. Compramos todo lo que se nos antoja, no precisamente porque tenemos necesidad, sino para sentirnos mejor y disfrutar mirando a los escaparates. Hay derroche de millones que podrían salvar vidas. La lengua. La lengua es otra área donde se debe mostrar el dominio propio. Santiago dijo que si no frenamos la lengua, nuestra religión sería en vano. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1, 26. Cuando se frena un coche, se reconoce el derecho del otro conductor en los semáforos y en los cruces de peatones. Cuando uno habla sin frenos, dominando la conversación, aunque parece muy espiritual, es simplemente un monólogo sin reconocer el derecho del otro, que posiblemente quiere expresarse también. El dominio propio en la conversación, de ser de pocas palabras, es una forma de negarse algo lícito. San Pedro dijo que debemos añadir a la fe virtud y dominio propio. La fe sola es edificar los cimientos de la vida, sin construir el carácter primero.
La obediencia. La obediencia a la autoridad delegada por Dios es otra área donde se puede ver si estamos en el camino de Dios o no. Saúl, el rey, estaba bajo la autoridad de Samuel, el profeta. Él actuó lógicamente, escuchando la voz del pueblo, y sacrificó sin esperar a su autoridad. Esa impaciencia le costó el trono y su alma. No destruyó todo el botín, sino que lo hizo a su manera y guardó lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Todo parecía muy espiritual, pero Samuel lo calificó como desobediencia y obstinación. Dijo que la obstinación era como la hechicería. Aprendamos de esto que la rebelión y la obstinación abren puertas al enemigo tanto en nuestras casas como en la iglesia. Por lo que comienza en casa termina en la iglesia. La desobediencia, secreta o abierta, es una afrenta al Espíritu Santo y lo entristece. El camino de negarse en vez de hacer lo que se nos antoja se refleja en las relaciones matrimoniales. Los hijos con padres y miembros con la dirección de la iglesia. El padre de familia debe estar sumiso a Dios y no imponer su voluntad sin considerar su familia. Lo mismo dijo a la mujer, que debe obedecer a su marido en todo lo que no contravenga las leyes espirituales. Las desavenencias familiares producen distanciamiento y falta de unidad matrimonial que impide las oraciones, afecta a los hijos y termina debilitando la iglesia. Negándose nuestros derechos, vivimos según la ley de Cristo, sometiéndonos los unos a los otros, siempre bajo los parámetros establecidos del orden bíblico. Negarse los deseos. Negarse los deseos de los ojos es otra indicación que estamos en el camino estrecho, con tantas cosas que bombardean los ojos a través de los adelantos tecnológicos, revistas, televisión, vídeos, DVDs, teatros, internet, etc. Debemos estar alerta para no contaminarnos dejando cosas entrar en la mente a través de la puerta de los ojos. No hablo solamente de la pornografía, sino de todo lo que rebaja nuestros valores y principios morales, las ofertas para ganar dinero rápido y todo lo apetecible para el viejo hombre. Estamos en la feria de la vanidad y el que decide seguir a Cristo y ser su discípulo debe tenerlo muy claro para que utilicemos las cosas sin que nos dominen o nos aparten de la meta. A fin de cuentas, el que no aprende a negarse y tomar el camino de abnegación terminará negando a Cristo. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Por lo tanto, andemos en la luz para que no tropecemos y no seamos arrastrados por la forma inicua de vivir de los inconversos. La corriente de este siglo nos arrastra si no salimos de ese camino de la gratificación de la carne. Por eso tantos caen o se enfrían, pues no han cambiado radicalmente su forma de vivir. No ejercen dominio propio cuando comen, compran todo lo que les antoja y desean. Su lengua no tiene frenos. Los deseos de los ojos son alimentados y viven como si el Señor estuviera en el cielo y que un día darán cuenta de sus hechos, pero no ahora. Sabemos que Él está en el cielo, pero también tenemos que recordar que por su Espíritu está en nosotros, oyendo y viendo nuestra forma de andar. Negarse significa que el yo, mi voluntad, ya no está en el trono. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Primeramente considero lo que Cristo desea, su voluntad, y considero a los demás con quien comparto la vida como coherederos de la gracia de Dios. Negarse a uno mismo no es simplemente negarse a unas comidas, sino crucificar, hacer morir al viejo hombre, el egoísta que tenemos dentro, y poner la carne bajo la sumisión del Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero no pongamos punto final allí. Los que no andan según la carne, la naturaleza vieja, sino según el Espíritu. Romanos 8:1. Dios nos dará los deseos de nuestro corazón siempre y cuando ese corazón haya sido regenerado y sus deseos estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, conoceremos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es el Señor, el amo,
el que determina cómo andamos. Cuentan que el diablo se dirigió a un santo, intentando desanimarlo y condenarlo. Le dijo: yo soy igual que tú, ¿en qué nos distinguimos? Tú vas a la iglesia, yo voy a la iglesia más. Tú eres religioso, yo soy religioso y controlo muchas religiones. Tú predicas, yo predico en muchas más iglesias que oyen mis ideas. Tú lees la Biblia, y yo conozco la Biblia mejor que tú y puedo citar textos. ¿En qué nos diferenciamos entonces? El santo le contestó: somos muy distintos, yo me niego a mí mismo. El diablo no pudo contestarle, pues ni el diablo ni el hombre viejo pueden negarse. ¿Qué diferencia hay? Se hizo un experimento en una clase de niños de alrededor de 4 años. La maestra ofreció un dulce a cada niño, pero antes que pudieran saborearlo, les dijo: esperen un momento. Si pueden esperar hasta que regrese de hacer un encargo, recibirán 2 dulces en vez de 1. Es difícil decir a un niño de 4 años que espere, cuando en sus manos estaba el chocolate. La mayoría de ellos no quisieron esperar y comieron el dulce enseguida. Después de unos 20 minutos, la maestra regresó y los que habían esperado recibieron el doble. Pero la historia no termina ahí. Los que hicieron el experimento siguieron el curso de las vidas de cada niño. Cuando eran ya adolescentes, después de 14 años, los que eligieron esperar eran superiores en sus estudios que los otros. Tenían un promedio de 210 puntos más en sus exámenes que los que eran impacientes. Eran más competentes socialmente, tenían más dominio propio y menos ansiedad. Eran más confiados y mejores alumnos y terminaron mejor. El carácter se forma cuando decimos no a los manjares del rey del mundo y los deseos carnales, y sí al requisito de Cristo de negarse y tomar la cruz. Desgraciadamente, las metas de los creyentes son iguales o muy parecidas a los incrédulos. ¿Qué nos distingue del mundo? ¿En qué somos nuevas criaturas? Simplemente se distinguen estos 2 caminos con nuestra vida diaria. Uno es negarse y tomar la cruz, y el otro es satisfacer o agradar al viejo hombre con todos sus deseos y razonamientos. Entonces la pregunta que cada uno nos tenemos que hacer es: ¿nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Estamos viviendo para agradar y servir a Dios con la meta de ser cada día más como nuestro Señor?